Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. Ella es actriz como tú, Ale, pero además fue una autoridad de Estado, fue ministra, voy a ver si lo digo bien, de las culturas, las artes y el patrimonio durante la administración del presidente Gabriel Boric Font. Pido un aplauso grande para ella por primera vez en turno en vivo, la ex ministra Carolina Redondo, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación, es verdad, vengo por primera vez, así es que estoy muy agradecida, contenta de poder vernos, escucharnos y además creo que es importante que se vayan abriendo nuevos espacios de conversación y de encuentro y Turno también representa eso, ¿no? Una alternativa de poder informarnos. Oye, antes de entrar en materia respecto a lo que está pasando en cultura particularmente, que es el área que usted domina y maneja, eres como yo tiendo a decirle. Tuteame. Sí, es que a la autoridad, Buena pregunta. a la autoridad yo la tuteo. Pero, y siempre digo, ¿la ex autoridad se le tutea o no? Pero La verdad, siguen siendo autoridad después de haber sido es que yo autoridad. encuentro que igual tienen una investidura que les Es queda. verdad, sí. Por ejemplo, al profe Vidal que viene acá, yo le digo vicepresidente, porque la talla es que es el cargo más alto que ostentó. Si entrevistara a Pinochet, le dirías... Ya, nada. No. No, ¿Tú no lo has entrevistado en tu sección? todavía no. Deberíais entrevistarlo. No. Obvio Ya lo hizo No, un ballet en a 1996. Y a Bello. También lo hizo. De hecho, le copiaste a Bello eso. Sí, pues sí. Bueno, pero Carolina, antes de entrar en materia, como el titular de papel de revista Cuché, la nueva vida de Carolina Redondo. ¿En qué estás? ¿En qué estás desenvolviéndote? ¿Qué has hecho después del fin del gobierno de Boric? A ver, bueno, primero súper agradecida de lo que fue el paso por el gobierno. No es fácil llegar a una administración cuando ya han pasado los 2 primeros años. Entonces, en ese sentido fue súper desafiante y hoy día, durante la administración siempre me preguntaban, ¿y qué vas a hacer después o no sé qué? Y hoy día poder volver a reencontrarme con la creatividad, con el desarrollo artístico y en diciembre tengo proyectado, me invitaron a un proyecto artístico, así que me siento también súper contenta y honrada de que mis colegas piensen en mí como actriz también nuevamente y el próximo año tenemos otros proyectos que también se están buscando sus vías para gestarse. La autogestión es parte y probablemente quienes estamos acá lo sabemos, es parte del desarrollo artístico en Chile en muchas de sus áreas. Así es que no les voy a contar todavía lo de diciembre porque espero que me vuelvan a invitar para poder contarles cuál es el tema, la obra y el espacio donde vamos a estar desarrollándola, que yo además estoy muy contenta porque son personas con las que no había trabajado antes, así que me siento muy, muy, muy feliz. Así que en eso estoy, como en lo creativo, y me siento muy agradecida porque ese es el lugar desde el cual yo vengo. Qué rico volver ahí, debe sentirse libre, digamos, porque el peso de ser ministra, ser una figura de autoridad es completamente distinto. Me imagino estar del otro lado como... Sí, son roles distintos, Claro. son misiones distintas y con temporalidades también súper claras, como ejercer un rol, en este caso en una administración de gobierno, para mí tenía como un tiempo muy específico y que estaba siempre en manos de las decisiones del presidente de la República, en ese tiempo Gabriel Boric. Es decir, en cada cambio de gabinete sabíamos que podía uno de nosotros salir o continuar esa gestión. En cambio, el desarrollo de mi profesión, el ser actriz, comunicadora, es algo que depende también de mí y de un ecosistema con el cual uno se vincula y se desarrolla. Y es bien curioso porque, no sé, mi abuela que falleció el año pasado, que era actriz, desarrolló su profesión hasta ese momento, ¿me entiendes? Y hemos visto cómo nos han ido dejando grandes figuras de las artes en Chile, el Tito Noguera, Julio Jung, y personas que hasta que su salud se los permitió estuvieron desarrollándose, y creo que eso es lo bonito, que no depende de una administración de gobierno. ¿Cambia el trato de tu colega? Como que te ven diferente ahora que fuiste ministra y ahora estás volviendo a eso. Claro, sí, tienes razón. No. No, los abrazos han sido igual de qué cariñosos bueno. que siempre. Y por supuesto que
A ver, yo creo que el mundo artístico también tiene características de familia. Y en una familia no todos pensamos lo mismo. En una familia los afectos también son distintos, pero finalmente te une un propósito común. Que tiene que ver en este caso con comunicar, con poner en escena, con reflexionar, con emocionarnos. Y creo que ahí siempre nos vamos a encontrar. Genial. Qué lindo. Bueno, hoy día, como sabrán ustedes, como sabrá también alguna parte del público, queremos hablar de los recortes en cultura y algunos cambios ideológicos que han tenido esta entrega del Fondo del Libro. Pero antes de pasar a la temática, quería presentar a quienes hacen posible que exista Turno, el primer canal de stream en Chile. ¿Tienes un emprendimiento y quieres vender online? Pues entonces, este es tu momento de recurrir a Jumpseller, con quien puedes crear tu tienda en minutos, sin complicaciones, y empezar a vender donde están tus clientes. Escanea el código QR que está en pantalla y abre tu tienda con Jumpseller y lleva tu negocio al siguiente nivel. Y además, Vale Vieira... Además, tenemos Nescafé de las Artes. ¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Ja, dirigida por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Van a flipar en colores con los secretos de oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuentos para socios de la comunidad de las artes. ¿Qué me decís? Increíble cómo leíste, Vale Vieira, profesional de tomo y lomo. Oye, está Carolina Redondo con nosotros, ministra de Cultura, y queremos hablar de los recortes que han tenido todos los ministerios, con excepción del de seguridad, que ahí iban a recortar policías y tuvieron que recular. Pero en cultura, en materia de porcentaje, se fueron al chancho. Sí. 9.6%, Vale Vieira. Sí. Sí, la reducción de un 9.6% de los recursos para Fondo de Cultura abrió este debate entre un fuerte conflicto del gobierno y el mundo artístico. Ya sabemos, digamos, que hay cierto sector que viene peleando ya con los fondos hace un tiempo, se veía venir. Y aunque ahora el Ministerio de las Culturas sostiene que se trata de un rediseño para privilegiar proyectos de mayor impacto y no de un ajuste indiscriminado, artistas, gremios y especialistas advierten que los recortes afectarán el empleo cultural, la creación regional y el acceso de la ciudadanía a libros, teatro, música y otras expresiones artísticas. ¿Será? 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 Sí, claro, sin duda. Sin duda que genera un efecto importante. Quizás me gustaría referirme a algo anterior que tiene que ver con la mención que ustedes estaban haciendo, Teatro Nescafé de las Artes. Sí. Durante la administración del gobierno del presidente Boric se creó un mecanismo de participación que es el pase cultural. El pase cultural se puede usar para ir al Teatro Nescafé de las Artes, se puede utilizar para ir a distintos espacios culturales y para poder en el fondo fomentar la participación, en este caso, de jóvenes que generalmente no tienen los recursos sus familias para poder garantizar Claro. La participación cultural de ellos. Y en eso yo creo que eso fue parte de los aumentos presupuestarios que se crearon durante la administración del presidente Boric. Cuando se recibió el gobierno, cuando se instaló en el 2022, el presupuesto que se había tramitado el año anterior en el Congreso era de los 230 y algo mil millones de pesos. Cuando se partió la administración en 2022 con un presupuesto que había sido tramitado por la administración del presidente Piñera. Y cuando termina el gobierno del presidente Boric, el presupuesto llegó a cerca de $500 millones de pesos. Es decir, el aumento que se realizó para poder cumplir con el programa de gobierno, para poder cumplir con el objetivo que se había planteado de poner a la cultura, al arte y el patrimonio en el centro del desarrollo cultural de nuestro país,
se materializó en duplicar y en descentralizar el presupuesto. Por lo tanto, cuando vemos que al inicio de esta administración hay un recorte importante, un recorte que le afecta sin duda a estos fondos Ahí tengo artísticos, es una lamentable. pregunta, porque ya quizás alguien en su casa dice ya, pero 9,6 quizás no es tanto el recorte. ¿En qué va a afectar directamente? ¿Qué alguien podría decir como, por ejemplo, el pase cultural ya no existe, seguirá existiendo? No, el pase cultural existe y pueden activarlo en www.pasecultural.cl. ¿Por qué existe? Porque se tramitó en la ley de presupuesto y por lo tanto es una ley vigente, tiene un reglamento vigente y lo importante es que puedan ingresar, activarlo para que puedan recibir este beneficio y utilizarlo. Incluso quienes lo activaron el 2025, las personas de 18 años y personas de 65 años con la PGU, una vez que recibieron el beneficio tienen 12 meses para usarlo, así que probablemente hay personas que lo recibieron el 2025 y que todavía está vigente Mira. para su utilización. Lo que yo no sé es si es que el 2027 va a permanecer esta política Claro, pública. sí, porque es verdad que estas reformas son para la convocatoria 2027. Así es. Sí. Entonces, lo que afectó este recorte de inicios de año, la verdad es que muchos subtítulos y partidas presupuestarias, por supuesto que los fondos artísticos se vieron afectados con un recorte de cerca de los 12.000 millones de pesos. Y si uno va haciendo zoom a las, por ejemplo, instituciones colaboradoras que reciben un aporte del Estado a través de la ley de presupuesto, como la FOGI, como el Museo Interactivo Mirador, como Artesanías de Chile, la mayoría de los programas sufrieron una rebaja porcentual, en algunos casos dispar, y que eso tiene que ver con el ejercicio presupuestario en curso, es decir, se rebajó lo que se había legislado, pero es importante mirar qué va a suceder también de cara al futuro. En octubre vamos a conocer todo el sector, la ciudadanía, cuál va a ser el proyecto de ley de presupuesto para el año 2027, y por lo tanto las bases, por ejemplo, del concurso que hablábamos recién, Claro. lo que hacen es una proyección, porque si uno mira las bases, lo que dice súper claro es, está sujeto a disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque hoy día el presupuesto 2027 todavía no existe. Es algo que se está desarrollando, que se está elaborando dentro del Ejecutivo, que en octubre se presenta al Congreso y se tramita durante octubre-noviembre y en diciembre se publica en el Diario Oficial. Por lo tanto, también lo que se presenta al Congreso puede sufrir modificaciones. Nos pasó a nosotros el año pasado, presentamos un proyecto de ley, se negoció, hubo que hacer ajustes, hubo que negociar de alguna manera con los parlamentarios para que se aprobara la partida 29 y eso implicó hacer recortes que se solicitaron desde el Congreso para el presupuesto, que aún así creció para el sector cultural. Y ese crecimiento estuvo principalmente enfocado en descentralizar esos recursos, en poder reconocer, por ejemplo, la trayectoria, entendiendo que, por ejemplo, la orquesta de Tarapacá, la orquesta regional, concursaba año a año para recibir los recursos que le permitían desarrollar su labor de manera profesional, pero si no se ganaban los recursos era muy terrible, porque significaba que había una orquesta completa que no iba a poder desarrollar su labor, pero además una ciudadanía completa que no iba a poder acceder a esos conciertos que se hacen en las plazas, en los gimnasios, en las iglesias. ¿Y qué hicimos nosotros? Los pusimos en la ley de presupuesto y nos propusimos dejar al menos una orquesta profesional por región. Ese es un ejemplo. El presidente, por ejemplo, en su cuenta pública mencionó muchas veces a la Bibliolancha como un ejemplo de desarrollo de iniciativas culturales desde la ciudadanía, con un enfoque en, por ejemplo, acercar el libro y la lectura a los niños y niñas de Chiloé. Y lo que hicimos fue, en diálogo con el sector cultural, porque estas son demandas del sector cultural que han sido históricas, poder reconocer la trayectoria, poder crear más oportunidades de financiamiento y poder distribuir a lo largo de Chile de buena manera este presupuesto, que lo que busca es financiar distintas partes del ciclo de vida de la gestión cultural en nuestro país, del desarrollo cultural, y entendiendo además que la cultura, y lo dice la UNESCO, representa el 3,3% del PIB a nivel mundial, según el último reporte que entregaron ellos en 2025. Entonces, no solamente la institucionalidad está para fomentar el desarrollo artístico, cultural y patrimonial, sino que también aquí hay una actividad económica, cuando se hablaban de los empleos que se ponen en juego, y hay una actividad económica que impacta en el desarrollo económico del país y del mundo.
y es deber del Estado, porque la cultura es un derecho, poder garantizarla, poder garantizar ese desarrollo. Cuando tú dices como, claro, impacta la palabra, porque yo creo que el argumento mucho del gobierno o del sector, por así decirlo, de derecha, siempre dice como, o considera, o quizá un prejuicio mío, que la cultura no es relevante, Claro. o ¿cachai? Que no es tan importante o no es de primera necesidad para la gente. Entonces, claro, como un poco lo que tú mencionabas, Vale, de cómo se siente un recorte así en la sociedad, porque me imagino que a lo mejor en el gobierno anterior se dedicó a, no sé, a llevar a otros lados, descentralizarla, y efectivamente hay algo, me imagino que sí, porque viviendo en Santiago un poco uno se olvida de esas cosas, pero me imagino que sí hay un impacto en, no sé, en Chiloé, por ejemplo, llevar, no sé, más cultura, no sé, es que no sé cómo definirlo también, como lectura. Es que yo creo que es súper concierto, importante claro, lo que ¿cómo se estás siente? diciendo, porque muchas veces está anclada la noción del ministerio a solamente el quehacer de los artistas o de las y Claro. los artistas. Y aquí hay un impacto en la ciudadanía respecto de el ejercicio de sus derechos culturales, y yo creo que también en evolucionar en que en cada una de las regiones y localidades de nuestro país hay una vida cultural importante, que es importante garantizar que se materialice y se desarrolle. Y que no es quizás tan tangible o tan evidente, ¿cachai? A lo mejor el impacto termina siendo mucho más como extendido en el tiempo, y recién después, no sé, en 20 años nos vamos a dar cuenta que es brígido bajar 9,6% en cultura, algo así, ¿o no? Sin duda, y quizás con ejemplos concretos es más fácil entenderlo. Creo, por ejemplo, los conciertos que hizo la Universidad de Chile en el Estadio Nacional el año pasado, donde todos asistimos, nos sentimos orgullosos, nos encontramos con un estadio repleto, viendo una pieza de música docta, gratuita, en un recinto como el Estadio Nacional, y todos nos vamos con una sensación de emoción, de una participación ciudadana fundamental, y eso es el impacto que los presupuestos generan, porque para desarrollar iniciativas como esa se necesitan recursos. Cuando uno valora, por ejemplo, enormemente lo que hace la FOGI a nivel nacional, lo que uno ve es niños y niñas formándose en la práctica orquestal, pero aprendiendo una disciplina no solamente a través de la música, sino que una disciplina que te sirve para la vida, poder superar la frustración, entregarle un violín a un niño o una niña, es el arma más potente que uno le puede entregar a alguien, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad. Perdón, es que dale, se me ocurrió una pregunta, es que siempre he tenido esta duda, porque por ejemplo, ya entendemos que quizá en un gobierno como de Cast puede ser todo en contra de la cultura, como no hay plata, pero por ejemplo en un gobierno como el de Boric, donde de izquierda hay otras miradas, a ti como ministra te tocó, por ejemplo, decir, ya mira, necesitamos esto, y que no sé, alguien que venga del mundo de los negocios, del generar lucas, plata, te haya dicho, es que no, porque no es prioridad, onda, necesitamos generar más, no sé, ingresos, etcétera. ¿Pasa también en un gobierno, por ejemplo, claro, sí, pues, como de izquierda, por así decirlo? Yo creo que el desarrollo de la institucionalidad cultural y de los presupuestos para cultura, así sea en los gobiernos centrales o en los municipios, etcétera, en el mundo, siempre es complejo. Claro, Porque sí. uno siempre tiene que estar justificando y explicando en qué se traduce esa inversión del presupuesto cultural. Claro. Y claro, cuando yo pongo como ejemplo la FOGI, cuando pongo como ejemplo el concierto de la Universidad de Chile, que también pasó a tener una asignación presupuestaria en la ley de presupuesto de la partida 29 del Ministerio de las Culturas, lo que uno está poniendo en valor ahí es la participación, es la formación, son los derechos culturales. Estamos hablando porque creemos en el rol del Estado, en la promoción, en fortalecer la diversidad cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, del Día de los Patrimonios, que yo creo que aquí hay que ser muy claros en que es una fiesta cultural de Chile que ya en los últimos 25 años se ha establecido como tal, independiente de los gobiernos, y que, por supuesto, cuando se creó,
requirió de un impulso importante, Claro, pero nos deja a voluntad. todos siempre con una sensación muy cívica, muy ciudadana, con una colaboración por una parte y un compromiso de quienes trabajan en el servicio de patrimonio, pero de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, que quiere compartir su patrimonio con la sociedad, y eso llevó también a que en el gobierno del presidente Boric se incorporara el Día de los Patrimonios en verano, porque siempre que termina la sensación es, debería suceder todos los fines de semana. Bueno, eso requiere recursos también. Claro. Ahora en agosto se desarrolla, por ejemplo, el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto está en decretos presidenciales, etcétera, porque ir estableciendo distintos hitos culturales organizados desde el nivel central, pero también la labor que tiene el ministerio, en este caso desde los fondos de cultura, es poder a través de las y los artistas ir generando una identidad cultural, ir fomentando la creación artística y distintas etapas del ciclo de vida de lo que implica el desarrollo artístico y cultural en Chile. Así que en ese sentido, claro, cuando hay rebajas presupuestarias, el impacto es multidimensional. Se impacta la participación cultural, las obras artísticas que llegan a la ciudadanía o no, pero también se impacta el trabajo cultural que se desarrolla en nuestro país, porque hoy día, por ejemplo, lo que estamos viendo es una reducción de los montos por proyecto, no solamente del global, que es la proyección que están haciendo para el 2027, sino que en un contexto donde, por ejemplo, las boletas de honorarios sabemos que año a año han ido aumentando por una ley su retención. Y uno tiene que poder ir actualizando entonces los montos de esos proyectos para que la remuneración que reciben las personas que van a trabajar en esos proyectos también vaya acorde a cómo el costo de vida va aumentando. Sí, ahí, bueno, tenemos unos gráficos, no sé si saltar a los gráficos o quedarnos en esto. Es que Yo creo que es súper bueno mirarlo para que gráficos podamos tienen que ver mirar. con esto, Vamos con los gráficos. Carolina, tú nos mandaste unos gráficos que pueden graficar esto que está pasando para todo el mundo de las artes, las culturas. Cuéntanos un poco. Eso. Bueno, el primer set es cuando uno ve en el 2022 el presupuesto que yo les comentaba, cómo se recibió. Estoy siendo muy específica en torno a los fondos artísticos. Ahí se ve el presupuesto del Fondo del Libro y la Lectura, del Fondo Audiovisual, del Fondo de la Música, del Fondo de Artes Escénicas y el Fondar, que tiene dos derivadas, el nacional y el regional. Y ahí uno puede ver la evolución del 2022 al 2026, y el último set gráfico es el 2026 con los recortes que están vigentes y que sucedieron durante estos meses al inicio del gobierno. Aquí una de las barras que uno más ve que crecen tiene que ver con el Fondo del Audiovisual, porque sabemos y hubo una revisión de que es una de las áreas de los fondos artísticos que tiene la mayor cantidad de costo para que se materialice, para que se desarrolle. Uno de los recortes, por ejemplo, de inicio de año tiene que ver con un programa que es el IFI audiovisual, que lo que busca es atraer inversión de alto impacto. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando se viene a hacer a Chile una producción que va a estar en una plataforma como Netflix, etcétera, u otras, y por lo tanto vienen a invierten en nuestro país para que eso se desarrolle, y este es un mecanismo de devolución de gasto asociado a la producción audiovisual. Y claro, cuando se recorta, lo que se recorta por una parte es la posibilidad de poner la imagen de Chile en el exterior, porque sabemos que el cine y el audiovisual tiene este potencial también por las plataformas en las que se emite de generar ese atractivo, pero además se afecta la credibilidad de nuestro país, porque si yo salgo el sector audiovisual a los distintos mercados a los que va habitualmente, pero dice, no, este año no voy a tener mecanismo, inmediatamente la credibilidad respecto de invertir en nuestro país. Y por eso cuando hablamos de cultura hablamos de muchas dimensiones, y también una de sus dimensiones es económica. Estamos afectando la continuidad de políticas públicas que en este caso buscan atraer inversión directa en nuestro país y multiplicar de una u otra forma los pesos que invierte en el Estado para que estas producciones se materialicen. Y bueno, creo que es súper claro un poco el ejercicio y el esfuerzo que se hizo, y que no es fácil. Es importante también siempre reconocer que un presidente durante una administración puede tener una voluntad, pero que la ley de presupuesto es una ley.
y por lo tanto el Congreso es muy importante en esta discusión. Y bueno, y en el caso de cultura también siempre las organizaciones gremiales que han sido quienes han estado detrás levantando cada una de las demandas. A veces uno tiene la posibilidad durante un gobierno de cumplir con muchas de ellas, a veces la contingencia te juega en contra, etcétera, pero acá yo creo que hubo una voluntad muy clara en torno también a lo presupuestario de poder avanzar en más y mejores recursos y en la descentralización de los mismos para el desarrollo artístico. Tengo una pregunta, bueno, con respecto a los recortes, y es una pregunta que no nace ahora. Yo creo que es una pregunta que en realidad toda la gente que se dedica a las artes la tiene constantemente, o cada cierto tiempo reaparece esta pregunta, pero... ¿Cuándo pagan? También. ¿Dónde está el catering? No, pero aparte de eso, las artistas se preguntan si es sostenible seguir dependiendo de los fondos de cultura, o si llega el momento, o si va a llegar algún momento en el que se pueda avanzar hacia un sistema de financiamiento un poco más estable y permanente, digamos, para artistas, compañías o espacios culturales. Igual acá yo tengo la duda de si eso es posible, digamos, porque uno dice como, ya, si no te sostienes con fondos de cultura, ¿cuáles son las otras posibilidades que quedan? Porque, por ejemplo, la comedia no aplica dentro de los fondos de cultura, entonces con el Tomás estamos un poco ajenos a eso. Pero también hay espacios culturales que se sostienen por municipalidades y yo no sabría en realidad cómo podrían existir. Hay muchas otras cadenas, digamos, de cine chileno que yo no sé cómo podrían seguir existiendo si es que es sin fondos culturales. Entonces, ahí hay una pregunta un poco amplia. ¿Se puede no depender de los fondos culturales? ¿Se podría avanzar hacia otro espacio? Bueno, creo que en torno a la primera parte de la pregunta es importante que durante la administración de gobierno del presidente Boric lo que se hizo fue avanzar en el reconocimiento de trayectoria porque era una demanda muy sentida del sector. Y, por ejemplo, eso se materializó en asignaciones donde los consejos sectoriales, el Consejo del Libro, el Consejo de Artes Escénicas, del Audiovisual, entre otros, entregaban en estos recursos para ferias y festivales de trayectoria con más de 10 años de trayectoria. Y en eso, por ejemplo, espacios como la Primavera del Libro, claro, tuvieron la oportunidad de ver incrementados los recursos, pero además no tener que pasar por el proceso de la postulación. Existe otro programa dentro del ministerio que es bien icónico y muy necesario para el sector cultural, que por ejemplo es el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, que financia espacios en todas las regiones de nuestro país. Voy a poner algunos ejemplos. La Bibliolancha, que es el ejemplo icónico en Chillán, pero también en Puerto Varas, el Menos Uno Cine. En Santiago, los Teatros Mori, Teatro del Puente, Teatro La Memoria. Y hay diversos espacios que han sido beneficiados de esta política pública y se incorporó una modificación en el programa para reconocer la trayectoria y que en la medida que estas organizaciones rindan los recursos públicos, porque estamos hablando de recursos públicos, de acuerdo a el plan de gestión que postularon, no tengan que concursar aquellas organizaciones que tienen más de 10 años de trayectoria. Por lo tanto, esos espacios que forman parte directo, digamos, que forman parte, ya funciona así el programa, ya se modificó para que funcione de esa manera. Ahora, la ley de donaciones culturales también es una opción para que el sector privado pueda aportar al desarrollo cultural de Chile, en torno a la pregunta de si es siempre el Estado quien tiene el deber o es de la única forma de la cual el arte, la cultura y el patrimonio se financia en Chile. La ley de donaciones culturales, que ha ido teniendo distintas modificaciones, es un incentivo tributario para que las empresas puedan aportar y la verdad es que yo en esto me gustaría destacar que, por ejemplo, las mineras en el norte lo hacen. Yo sé que hay proyectos culturales que dicen yo no quiero estar vinculada, que mi proyecto se vincule a una práctica extractivista, pero hay otros proyectos que dicen a mí me interesa ser aliado y que mi festival de teatro que se realiza en Iquique, Findas en Iquique, sí, que tiene una larga trayectoria también, y así el Festival Identidades en Antofagasta, donde se ha desarrollado espacios con una identidad local
que supera esta lógica de nosotros vamos a llevar cultura, sino que en el fondo se potencia lo que está sucediendo ahí. La ley de donaciones culturales es muy buen ejemplo, y por supuesto los municipios, etcétera. O sea, siempre esta es una discusión que se va a estar dando, que se va a estar desarrollando.